Así ha acabado la manifestación. Con una lluvia de objetos como piedras y botellas contra el Ayuntamiento de Barcelona, que ha obligado a la Guardia Urbana a cerrar las puertas y refugiarse. 2000 jóvenes han acabado la protesta en la Plaza Sant Jaume, que han dejado como el escenario de una batalla campal. Primero han destrozado el pesebre navideño, luego han lanzado sillas y mesas de un restaurante contra la Generalitat. Han quemado una sucursal bancaria y han dejado sin cristales a este otro banco. Los accesos a la plaza los han cortado con barricadas. Esta la han hecho cruzando un coche al que han prendido fuego y esta otra quemando un contenedor. La policía, los Mossos y la Guardia Urbana han cargado contra los manifestantes, que se han dispersado por las calles adyacentes a la Plaza Sant Jaume, que ha quedado cerrada a cal y canto. Cuatro jóvenes ocupas han sido detenidos. 8 agentes de los Mossos y 3 más de la Guardia Urbana han resultado heridos. Después de la manifestación, las brigadas de limpieza han ocupado la Plaza Sant Jaume y se han encargado de retirar todos los escombros. Con escobas y con mangueras han limpiado contrarreloj la Plaza Sant Jaume. También hacían balance de daños en los establecimientos afectados como este hotel. Aún quedará trabajo para unos días para que el centro de Barcelona recupere la normalidad. Bueno,